Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al señor senador Carlos Navarrete del PRD. Carlos, ¿cómo estás? Quiero saludarte, Carlos. Muy buenos días. Oye, te he buscado y gracias por la atención de corresponder a mi solicitud. Para que nos des tu punto de vista, tú que eres un hombre congruente y sensato dentro de la alta política nacional, ¿cómo ves al país? Mira, Carlos, yo creo que la sensación que muchos mexicanos tenemos es bastante parecida, que es de cierta incertidumbre respecto al rumbo del país. Con un sabor amargo de que la situación económica no termina de levantar después de la crisis del 2009 y del 2010, que la situación de la inseguridad sigue siendo una amenaza para todas las familias mexicanas, que el gobierno no alcanza a tener la conducción correcta para conducir al país adecuadamente, que las fuerzas políticas no terminan de asentarse para poder impulsar las reformas que en el Congreso se requieren impulsar, y que la sensación de que el proceso electoral del 2012 tiene ya atrapado al país y que no hay condiciones para poder sentarse a apartar los temas importantes del país, porque las fuerzas partidarias preparan ya su participación electoral. Y al mismo tiempo una cierta desesperanza de muchos mexicanos que no ven que los partidos lo estén representando adecuadamente y que no hay perspectivas de un proceso electoral con una participación amplia de la población. Veo así, en un gran brochazo, la situación nacional. ¿Qué estará más contaminado, y te lo pregunto en serio y de frente, senador Navarrete, qué estará más contaminada, la política como se está llevando a cabo y en práctica en el país, o este enfrentamiento con el narcotráfico? Mira, yo creo que la política que se aplicó desde el 2006 para enfrentar la amenaza de los cárteles de la droga y de la delincuencia es una política que ha tenido múltiples impactos en todos los terrenos, y que hoy por hoy México está marcado por las acciones y por los resultados de esta política. Es una política que al mismo tiempo deja mucho que desear en la valoración y en el balance final. Es una política que no puede dejar satisfecho ni siquiera al presidente Calderón, estoy seguro, aunque no lo reconozca públicamente. Y sin embargo, es un tema en el que las fuerzas políticas tenemos que ponernos de acuerdo para enfrentar esta amenaza que es la inseguridad, que amenaza al propio país porque no lo deja estabilizarse económicamente y mantiene la angustia a la población. El tema del combate a la inseguridad y al narcotráfico y a los carteles en particular es el tema que va a marcar este sexenio de principio a fin, hasta que termine en diciembre del 2012. ¿Solo eso? ¿Solo en este rubro se marcará este sexenio? Yo creo que sí, Cuando se haga el balance de qué pasó en ese sexenio de Felipe Calderón, dudo que en unos años más alguien pueda decir alguna otra cosa destacada o que se pueda recordar diferente a que hubo un combate frontal con el ejército, con la Policía Federal, con la Marina, a los cárteles de la droga, que hubo más de 40,000, no sé si vayamos a llegar incluso a 50,000 muertos cuando termine el sexenio, y que eso nunca había ocurrido en el país. Me da la impresión de que eso estará en el centro incluso del debate político electoral del 2012. Minutos antes de conversar contigo, anticipaba, informaba que el presidente del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, reiteró que sería necio, fue la palabra, necio, hablar de un periodo extraordinario de sesiones como lo ha pedido el presidente Calderón. ¿Tú estarías de acuerdo con esta afirmación? Fíjate que no me gusta esa polarización que se da entre un llamado de Felipe Calderón al Congreso a sesionar de manera extraordinaria y una resistencia por parte de los líderes parlamentarios del PRI a aceptar el llamado y tratar de evadir la necesidad de que sesionemos en un periodo. Yo soy partidario de que el Congreso sesione en este receso, Carlos. Me parece que hay temas importantes en la Cámara de Diputados y también en el Senado de la República que no debieran esperar hasta septiembre, que no debieran esperar a que pasen los procesos electorales, que no debieran esperarse con parsimonia a que llegue septiembre para entrar
en materia, en octubre veamos algunos dictámenes, en noviembre veamos si podemos aprobarlo. Me parece que no debiera ser así. La urgencia que el país tiene en varios asuntos que el Congreso tiene pendiente debe atacarse de inmediato. Ahora, ¿cómo se convoca un periodo extraordinario? Ahí podría yo coincidir de que un periodo extraordinario de sesiones del Congreso no se convoca simplemente por voluntad o del presidente de la República o de algún grupo parlamentario. Para que el Congreso sesione tiene que haber materia, así lo dice la ley. Tiene que convocarse para un tiempo determinado y con temas determinados. ¿Cómo se va a convocar a un periodo en este momento si no tenemos dictámenes de las comisiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores? Te diría en concreto, no hay materia legal para convocar al periodo, pero podría haberla si las comisiones dictaminadoras fuesen convocadas en las dos cámaras, que produjeran dictámenes o proyectos de dictamen y le dijeran a las juntas de coordinación: ya tengo tantos dictámenes listos, necesitamos un periodo para poder aprobarlos. Oye, Ahora, es un asunto de voluntad política también, Carlos. Exacto, pero ¿podríamos acusar entonces de ignorancia legal al Ejecutivo? No, yo creo que el Ejecutivo no solicitó un periodo extraordinario. Exhortó al Congreso a trabajar extraordinariamente para aprobar iniciativas y resolver temas pendientes que están en las dos cámaras del Congreso. Y me parece que el exhorto es válido. No necesariamente con los temas que el Ejecutivo quiere colocar en la agenda del Congreso, pero con temas importantes que el Congreso tiene y que no debiéramos posponer hasta septiembre o octubre. Senador Carlos Navarrete, por lo que entendí hace unos segundos, ojalá y haya entendido bien o mal, no sé, tú me corregirás, pero ¿siguen negando a Felipe Calderón? ¿Le siguen diciendo espurio? ¿Lo siguen desconociendo? No, mira, es un tema que para mí está ya superado. Desde que fui presidente del Senado y entendí que al ser presidente del Senado no era representante ya solamente de un grupo parlamentario, sino del conjunto del Senado mismo, y que tenía que mantener una relación con el Ejecutivo y con el Poder Judicial y con los gobernadores, y recibir embajadores, y estar presente en recepciones a jefes de Estado. Cuando asumí esa responsabilidad, tuve que tomar una decisión. Imponía mi criterio como senador o como coordinador de un grupo, o asumía una posición representativa de uno de los poderes del Estado, el Senado de la República. Y por lo tanto decidí lo segundo. Decidí que primero estaba el país que mi partido. Decidí que primero estaba el Senado que mi propia posición personal. Y decidí, por lo tanto, acudir a ceremonias donde estaba el presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, donde estaban los gobernadores. Decidí participar y hablar en varios eventos, una media docena de ellos, asumir con dignidad la representación senatorial, y por lo tanto, en ese momento, para mí el otro debate quedó en el ámbito puramente partidario. Es decir, ganó el peso de la institucionalidad y de la marca republicana, así lo entiendo, pero esto va en contralínea de tu partido político. ¿No has recibido sanciones o castigos internos por esto? No, Carlos, por una razón. Sería un absurdo que el PRD impusiera a todos sus representantes y funcionarios un criterio político de comportamiento. Imagínate nada más si nos pusiéramos a sancionar a todos los gobernadores que tenemos, a todos los presidentes municipales que tenemos, porque reciben al presidente Felipe Calderón en sus estados, en sus municipios, o que sancionáramos a todos los legisladores, porque en lugar de decirle el señor Calderón se le dijera al presidente Felipe Calderón. Me parece que llevar a esos extremos una caracterización política sería un absurdo. Senador Carlos Navarrete, amplios criterios de la política y de la sociedad, incluso del empresariado, te ven con la estatura, con la experiencia ideal para gobernar a la Ciudad de México, para pretender una candidatura por tu partido, el PRD, y presentarte a las elecciones con ese interés y con esa intención. Antes de preguntarte si tú estás dispuesto, no quiero ser brusco en la pregunta, pero ¿estarías dispuesto a ser palomeado por un expriista como Marcelo Ebrard para que te abran la candidatura? Mira, Carlos, primero agradezco a los habitantes de la ciudad que me han expresado su simpatía, que me han animado a que valore la posibilidad de presentarme con mi partido en su momento para
ser valorado como posible candidato a la jefatura de gobierno en el 2012. He estado platicando con mucha gente aquí de la ciudad. He recorrido delegaciones, me he reunido con universitarios, con comerciantes, con empresarios, con trabajadores, con gente de la cultura, con intelectuales. Es decir, estoy hablando con muchísimos sectores. Hace unos días nos vimos ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿te acuerdas? Sí. En un programa de televisión con muchachos y con un colega tuyo. Es decir, estoy valorando esta posibilidad. Estoy midiendo estas posibilidades. Ahora bien, ¿quién va a decidir quién es el candidato a la jefatura de gobierno por el PRD? En primer lugar, lo va a decidir la ciudadanía con su opinión. Porque estoy seguro de que para elegir el candidato a jefe de gobierno habrá que hacer una valoración en su momento de quién está mejor posicionado, quién es más conocido, quién es mejor valorado por los electores de la Ciudad de México. Porque el PRD no tiene derecho a presentar una mala candidatura en el 2012, Carlos. El PRD tiene que presentar su mejor carta, la mejor que tenga, y vaya que hay varias posibilidades dentro de mi partido, y qué bueno que tengamos varias posibilidades buenas, y después contar también con el respaldo de factores partidarios, no solamente Marcelo, que Marcelo es muy importante por ser el jefe de gobierno actual, sino con otros líderes partidarios internos, líderes de expresiones locales, militantes destacados del partido. A ver, haces una observación muy interesante. Me indicas que el PRD no puede equivocarse con una falsa candidatura o con superficiales aspirantes para las próximas elecciones. Ahorita hablamos del Estado de México, porque yo ayer preguntaba con toda la responsabilidad que esto amerita, Carlos, ¿cuál será el premio para Alejandro Encinas por haber sido el perdedor de López Obrador en el Estado de México? Pero ahorita hablamos de esto. Primero, entonces me estás confirmando que de tu parte, la tuya, no de tu partido, la tuya, sí estás consciente y sí estás asumiendo una posición de ser un próximo candidato a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Sí, Carlos, estoy consultando, estoy valorando esto. Me presentaré cuando mi partido expida su convocatoria en enero para ser valorado, para ver si el trabajo que estoy desarrollando es reconocido, si soy útil a la ciudad, si soy útil a mi partido, si puedo tener la capacidad, la trayectoria, el carácter para enfrentar una responsabilidad de tales proporciones. Todo esto va a ser valorado en su momento, pero mientras eso llega, seguiré trabajando intensamente en mi cargo de senador de la República y también hablando con la gente de la Ciudad de México para que pueda yo valorar esta posibilidad y la gente de la ciudad también pueda valorar si yo soy el hombre indicado para encabezar esta enorme tarea. A ver, Carlos, ¿por qué esta pregunta? Es decir, todos conocemos tu biografía, tu interés, tus resultados, tu estatura, tu peso. Es decir, preguntarnos si vale Carlos Navarrete, preguntarnos si es útil a la ciudad o útil a tu partido, ¿no es innecesario? Es decir, ¿no vales lo suficiente como para hacer un lado esa pregunta? No, sí, no tengo duda de que tengo capacidad y tengo carácter y tengo trayectoria para poder encabezar un reto de este tipo, Carlos. Te lo digo porque no están abiertas las precampañas desde el punto de vista legal todavía en la Ciudad de México, Carlos. No, la ley no permite que haya campañas abiertas buscando el voto de la gente y todas estas cosas. No se puede, no se debe. Hay que respetar el marco legal. Hasta enero es cuando los partidos lanzan sus convocatorias de acuerdo con la ley electoral del Distrito Federal y que por lo tanto hay que esperar los tiempos. Por eso, el tiempo que estábamos viviendo debe servir para valorar circunstancias, para consultar a la gente, para interiorizarse de los problemas de la ciudad, para recorrer el territorio, para pulsar la ciudad, es lo que yo he dicho. Estoy pulsando la ciudad para que en el momento de tomar la decisión yo esté en condiciones de tomarla adecuadamente y los ciudadanos del DF también tengan la condición, las posibilidades de poder expresarse a través de consultas, de encuestas, de mecanismos de esa naturaleza para determinar de los múltiples personajes del PRD que han expresado interés en ser tomados en cuenta, que en su momento la gente pueda decidir cuál de todos es el que tiene las mejores características y podrá ser un mejor jefe de gobierno. Pero a lo mejor tienes que enfrentar al o los delfines de Marcelo, ¿no? Mira, no creo que haya que enfrentar a Marcelo, ni a Andrés Manuel, ni a los líderes internos del PRD. Yo tengo la impresión que la elección del 2012 para nosotros
va a estar complicada en la capital de la República. Tengo la impresión que vamos a tener que hacer un esfuerzo extraordinario para que la gente nos ratifique su confianza y nos dé su voto otra vez. Tengo la impresión que hay una buena calificación de los gobiernos perredistas de la capital, pero ningún partido debe llegar a una elección pensando que es propietario de los votos de los electores. A la gente de la capital de la República hay que convencerla, hay que motivarla, hay que darle oportunidad de que pueda ratificar su confianza en el PRD dándole resultados. Y por lo tanto, esto implica que la mejor carta que tengamos sea la que podamos presentar. Y yo estoy seguro de que Marcelo, Andrés Manuel y los líderes partidarios van a tener que valorar en su momento cuál es esa mejor carta para presentársela a la gente. Senador Carlos Navarrete, qué mejor, y antes de concluir esta conversación interesantísima, qué mejor platicar contigo y que me des tu punto de vista sobre el Estado de México, porque recargándome en lo que me dijiste hace unos minutos de valorar las circunstancias y de no equivocarse en las candidaturas, desde mi punto de vista creo que el PRD no puede lanzar una plataforma presumiendo los triunfos en Oaxaca y en Guerrero frente a la arrolladora y aplastante mayoría que está teniendo el PRI en el Estado de México, en Nayarit o en Coahuila. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo ves el PRD con alianzas, sin alianzas, con amantes políticos, sin amantes políticos, pero enfrentándose a un partido que viene durísimo, por lo menos así se está mostrando, que es el PRI? Mira, Carlos, tal vez sea todavía no estemos a tiempo para hacer un balance integral de lo que está ocurriendo en el Estado de México, porque falta un ingrediente, el resultado del 3 de julio. Ya se perfila un posible escenario, pero yo no quisiera adelantarme a analizar lo que va a pasar, prefiero analizarlo cuando ocurra. Pero puedo decirte lo siguiente: en 2009 el PRI tuvo un excelente resultado en la elección de diputados federales. Se recuperó de la grave derrota ocurrida en el 2006 en la elección presidencial y en la elección de diputados y senadores, que llevó a que por primera ocasión el PRI fuera tercera fuerza en la Cámara de Diputados. Eso ocurrió en el 2006. En el 2009 tuvo una recuperación electoral notable que lo llevó casi a recuperar la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados que a 1997. Ahora bien, en el 2009 el PRI cantaba victoria como diciendo: ya ganamos la presidencia de la República, ya nada más hay que esperar 3 años para que esto caiga como fruta madura. Sin embargo, un año después, un conjunto de alianzas electorales le arrebataron Oaxaca, le arrebataron Puebla, Sinaloa, no pudo recuperar Guerrero y estuvo a punto de perder Hidalgo y Durango. También tuvo triunfos. Nos desalojó del gobierno en Baja California Sur, desalojó al PAN en Aguascalientes y lo desalojó en Tlaxcala y en San Luis Potosí. Este resultado, que sin embargo no era tan optimista como ellos pensaban, fue el que ocurrió en el 2010. En 2011 las alianzas saltaron hechos pedazos, no se concretaron. Ahí hay responsables, por cierto, que eso haya ocurrido. Y ahora viene una jornada de 4 estados de la República en julio. Vamos a tener que hacer una evaluación de qué pasó en los 4 estados. Vamos a ver qué resultados hubo en el 2010 con alianzas y en 2011 sin alianzas. Y a la luz de los resultados del 3 de julio habrá que sacar conclusiones. No quiero sacarlos a destiempo, pero sí te adelanto que va a haber necesidad de hacer un balance de los 2 resultados, los del año pasado y los de este. Sí, en efecto hay que esperar los resultados oficiales, pero también hay que estar midiendo el panorama político como se está dando, porque decíamos al principio de este espacio, senador, que no hay que olvidar que el propio López Obrador acusó a Alejandro Encinas de haber negociado la candidatura al Estado de México en el interior de los Pinos con Calderón, y dijo: no hablo ahorita a tiempo, como siempre lo hace, y no ha hablado, no ha dicho nada, pero en fin. Carlos Navarrete, muchas gracias. Vamos a estar pendiente, por supuesto, de este programa que hace convidado y coincidido con mi amigo y maestro Raúl Cremú en Barra Libre. Te vamos a ver ahí en el 34 tus aseveraciones, pero queda pendiente también una visita, va en serio. Muchas gracias, Carlos, te agradezco mucho y un saludo afectuoso. Gracias por responder a la llamada, senador. Muy buenos días. Buenos días. El senador Carlos Navarrete. Ahí